El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Como siempre, queremos llegar a sus hogares con un mensaje de la palabra de Dios. Hoy el pastor Eliseo nos comparte un tema, el cual ha titulado Es en la casa. Quédese con nosotros. Hay muchas formas de enfrentar las dificultades y con frecuencia sabemos de alguien que las tuvo, pero la más fácil y la que la mayoría de las personas toma o tomábamos es huir, es no enfrentar la situación. Que hay un problema de pareja, a cambio de sentarse y solucionar y buscar la forma de permanecer, separémonos o el uno se va sin decir nada y desaparece. Que tiene un problema en la casa con los papás, el hijo, a cambio de prestarse para el diálogo, el muchacho se va de la casa, la joven se va de la casa y viene el problema más grande y la dificultad se complica más. Un problema laboral, la primera solución es renunciar. Yo dejo esto, yo no me sigo aguantando esto y no paramos para enfrentar las circunstancias y buscarle una solución. En oportunidades, uno de los dos tiene la manera o tiene el deseo del diálogo, pero el otro ya ha tomado una decisión y dice no, no más. Pero siempre Dios está en desacuerdo con eso. En libro de Génesis, capítulo 16, del versículo 4 al versículo 10, la palabra del Señor dice: Y se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente Agar, sierva de Sarai. Y le dijo: ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanta tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Abraham, hombre de edad, y Sarai, su esposa, no habían tenido hijos. Se presenta el Señor, se presenta Dios en forma corporal como el ángel de Jehová, y le dice a Abraham que va a tener un hijo, pero no supieron esperar y quisieron ayudarle a Dios, y Sarai le dijo a Abraham que tuviera relaciones con Agar y que tuvieran ese hijo. Y ese hijo
nació o fue engendrado. Y cuando estaba en el vientre, desde ahí empezó Agar a hacerle la vida imposible a Sarai. Y esto generó entonces el rechazo lógico, el enfrentamiento. Y cuando se presentó la situación entre Agar y Sarai, la solución fue que Agar se fuera de la casa. Ella huyó de la casa, no enfrentó la situación. Juzgando mal. Cuenta la historia que Camila, una pequeña niña, tenía 2 manzanas, unas manzanas rojas grandes, y la mamá al verlas le provocó. Entonces la mamá se le acerca a la niña y le dice: Camila, regálame una manzana, pues tienes 2. La niña rápidamente mordió una manzana y luego mordió la otra. La mamá de inmediato, primero con una cara de sorpresa y luego con una cara de enojo, la miró. La niña le dijo: mamá, cómete esta, que es la más dulce de las 2. Muchas veces nos sucede, juzgamos mal, pensamos que alguien hace algo por tal vez no darnos o tal vez por hacernos sentir mal. Pero el propósito allí era que la niña tenía tanto amor por su mamá que ella misma decidió probar cuál de las 2 manzanas era la mejor para darle a su mamá. Y la mamá pensó y juzgó en su corazón que la niña se había vuelto una niña que no le gustaba compartir, que se ha vuelto egoísta, y ella la juzgó mal porque pensó esto, pero la niña la dejó más pensativa cuando le entregó la manzana que mejor sabía. A veces sucede en nuestro diario vivir, juzgamos por las apariencias, por las circunstancias o por cualquier situación que se presente, de inmediato nuestro corazón se enoja o juzga mal. Debemos darle espacio a la respuesta de la persona para no juzgar y no ser juzgados. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Si juzgamos a priori, podemos equivocarnos. Dejemos el juicio para Dios y nosotros dejemos que la otra persona termine de hablar para poder sacar nuestras propias conclusiones. Reflexionemos. Pero el Señor que está pendiente se encuentra con Agar. Y sabiendo qué había pasado, le pregunta. Y ella dice que está huyendo de la señora. Diríamos que está huyendo de la situación. ¿Y para dónde viene? ¿Para dónde va? Seguramente Agar no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Y viene algo que pareciera ilógico. Pero Dios es el sabio. Y le dice: vuelva al lado de su ama, vuelva al lado de Sarai, vuelva a la casa y yo la voy a bendecir allá. Esto pareciera contradictorio, pero no, Dios sabe cómo lo hace. Era en la casa de Sarai donde Agar iba a empezar a recibir la bendición. Hay también en la palabra de Dios otro caso. En el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, un hombre llamado Zaqueo quería saber quién era Jesús. Y entonces corrió y se subió a un árbol. Y dice en el versículo 5 en adelante del capítulo 19 de Lucas: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió en la casa. Zaqueo quería conocer a Jesús, quería saber quién era Jesús y buscó una manera.
subirse a un árbol para verlo solamente pasar. Pero el Señor llegó y, al igual que sucedió con Agar, le dijo, no, así no es. Bájese del árbol, descienda del árbol, porque hoy voy a entrar en tu casa. Hoy voy a posar en tu casa, voy a pasar el tiempo en tu casa. Imaginémonos esa situación. Alguien que se conformaría con ver pasar al Señor. Pero el Señor le dice, no, es en tu casa. Una mujer que huía y el Señor le dice, no, vuélvete a la casa, porque es allá donde voy a bendecir. No es huyendo de la casa, no es saliendo de la situación, es sentándonos y enfrentándonos. Y si algo ya pasó, si algo ya sucedió, es el tiempo de parar. Y es el tiempo de decir, regreso, reconsidero, voy a mirar a ver qué va a pasar. Puede ser que hayan críticas, porque a Zaqueo y a Jesús los criticaron. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre que pecador. Y puede pasar con una decisión que tomemos. Decir, voy a perdonar. Voy a empezar de nuevo. Voy a hacer las cosas de una mejor manera. O el otro que diga, o la otra que diga, voy a pedir perdón. Voy a reconocer que me equivoqué y voy a hacerlo de esta manera. No es huyendo. A Agar, el ángel de Jehová, la manifestación física del Señor, una teofanía, le dice, vuelve a la casa. A Zaqueo le dice, no, no es en un árbol, bájate, voy a estar en tu casa. Y entonces, luego en el versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Dios nos da la oportunidad de ser hijos de él, quiere que estemos bien en la casa, entonces es la oportunidad de que si hemos tomado una decisión o si pensamos tomar una decisión que no es la correcta, nos quedemos en casa y busquemos la solución de la mano de Dios. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender algo muy importante, y es que Dios siempre tiene cuidado de nosotros, y Él quiere que sus propósitos se cumplan en cada uno. Así como sucedió con Agar y como sucedió con Zaqueo, de la misma manera sucede con nosotros. Él quiere llevar la bendición a nuestra casa, y cuando estamos en la casa, es allí donde la bendición llega, es allí donde Dios nos prospera, y es allí donde Dios quiere sacarnos a la luz para que otros vean que en la casa está la bendición de Dios. No corramos hacia lugares donde Dios no nos ha mostrado o por nuestra propia decisión huyamos de lo que estamos haciendo. Permanezcamos firmes tanto en el matrimonio, en la vida relacional con los demás y con los hijos, porque Dios allí traerá abundante bendición. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comundesa creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Venga y crezca con Comundesa, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que les quiero compartir lo he titulado A los pies de Jesús. Una de las cosas que nos muestra la palabra
es que nosotros podemos ir a la presencia de Dios, acercarnos por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, pero también nos habla de la estadía del Señor Jesús en la tierra y que muchas de las personas se postraron, estuvieron a los pies del Señor para pedirle que lo socorriera o para escucharlo atentamente, porque era un sentir en el corazón. La mayoría de las veces fueron mujeres. Hay dos oportunidades que habla que un dignatario de la sinagoga vino y se postró en los pies del Señor, y también habla de aquel hombre que tenía a su hijo enfermo que vino y se postró a los pies del Señor. Pero la mayoría de situaciones muestran mujeres que quisieron adorar al Señor, que quisieron estar allí atentas a Él y escucharle, y se postraron a los pies para recibir todo aquello. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, en los versículos 38 al 42 dice la palabra: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Para ella, lo más necesario, para Marta, lo más necesario era servir, atender al Señor, y no está mal, porque llegó la visita a la casa y ella quería servirle lo mejor, atenderlo de la mejor manera. Pero muchas veces esos quehaceres nos impiden escuchar la voz del Señor, la voz de Jesús. Y luego ella ve a su hermana allí a los pies de Jesús, escuchándole atentamente. Y ella haciendo sus quehaceres, Marta, le dice: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, hubo una queja en su corazón. Y muchas veces sucede esto. Estamos sirviendo, estamos haciendo las cosas, pero en realidad lo que hay en nuestro corazón no es ese deseo de hacerlo o ese deseo de estar sirviendo, sino una queja. Señor, le dice Marta, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir a mí sola? Y el Señor, con esa voz bondadosa, voz llena de cariño, de amor, le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Qué nos afana? Cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué es lo que nos afana? ¿Qué es lo que nos hace correr en el día? ¿El quehacer? ¿O nos levantamos temprano y vamos a orar, vamos a la presencia de Dios, allí en nuestro cuarto o en la sala, tal vez leer la palabra, tener una comunión con el Creador de los cielos y la tierra, con el Dador de la vida? Pero a veces se nos olvida, porque muchas veces estamos con tanto afán que el quehacer nos hace olvidar qué es lo más importante, o mejor, qué es lo más necesario para nosotros. Hay una necesidad en el corazón del ser humano y es agradar a Dios, es adorar a Dios. Y la palabra nos muestra que María había escogido la mejor parte. Había escogido estar a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas, para recibir la dirección de Él. Y es el consejo en esta hora que podemos recibir, que cuando nos levantemos en la mañana podamos correr a la presencia del Señor, a leer la palabra, a orar a Él y saber que Él quiere respondernos de la mejor manera porque estamos escogiendo lo más necesario, que es recibir la dirección y la guía de nuestro Dios para cada día de nuestra vida. El hombre y los pájaros. Una noche fría, un granjero aseguró las ventanas
apagó sus luces y se fue a descansar. Pero pasado el tiempo, escuchó golpes fuertes en la ventana por fuera de la casa. Inquieto, se levantó, salió y miró, y afuera vio una gran cantidad de pájaros que se golpeaban contra el vidrio, atraídos por una pequeña luz que había quedado encendida. El granjero, sabiendo del frío, corrió las cortinas, abrió la ventana y buscaba la forma que los pájaros entraran, pero no entraban, no se atrevían, tal vez preocupados por la presencia del granjero. Por más que luchó, por más que quiso darles ayuda, no pudo hacerlo por la presencia de ese bondadoso granjero. Hay alguien que quiere darnos ayuda, que quiere que entremos a la presencia de Él, y es Jesucristo. Pero a veces asusta porque creemos que no podemos con sus propósitos y con sus peticiones. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículos 23 y 24, dice la palabra del Señor. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dejemos ser guiados hacia la presencia del Señor y estar protegidos. Reflexionemos. Algo que debemos tener en cuenta es que estar a los pies de Jesús le podemos llamar adoración. Y Él no hace acepción de personas. Todos podemos estar allí, ir a los pies del Señor en adoración a Él. Como nos dice ahí la palabra en el Evangelio de Lucas, en el versículo 39, en la última parte, dice: María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Cuando alguien nos habla y le ponemos atención, nuestros 5 sentidos están atentos, esa persona se siente especial. Esa persona se siente que le estamos oyendo, pero también que estamos valorando aquello que nos está diciendo, aquello que nos está compartiendo. Y esa fue la actitud de María, contraria a la de Marta. Una actitud de estar allí a los pies, como dice la palabra, sentándose a los pies, oía su palabra. Ella quería estar allí en esa relación de escuchar a su maestro, de escuchar al Hijo de Dios, de lo que le iba a decir, de lo que iba a contar, de lo que iba a hablar, porque era tan importante para ella poner atención a aquel que conocía al Padre, aquel que hablaba del amor de Dios para con los hombres, aquel que fue representado como el Salvador, el Mesías, aquel que fue enviado para acercarnos al Padre con misericordia, con gracia y con favor. Y María escogió esa parte, sentarse, que la hermana estuviera ocupada, que la hermana tuviera quehaceres, que la hermana tuviera que hacer lo que tuviera que hacer. María pensaría: después lo hacemos. O como dicen en las casas: usted cocine que yo lavo la loza. Y tal vez esa era la actitud. Por eso ella se quedó a los pies, porque ella no quería perderse la oportunidad de mostrar su adoración a Jesús, pero tampoco de entender que lo que ella más necesitaba no era ese alimento natural, sino era la palabra que salía de la boca del Hijo de Dios. Luego, el Señor en su amor le dice a Marta que por qué se turba con sus quehaceres, por qué está turbada con muchas cosas. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, dice la palabra. Y cuando Jesús quiere hablarnos, debemos tener nuestros 5 sentidos dispuestos para Él, escucharle, recibir. Y no solamente nuestros sentidos naturales, sino también espirituales.
para recibir esa guianza, esa enseñanza que Él nos quiere dar cada día y poder entender que cuando confiamos en Él, estamos poniendo nuestra fe en su palabra, en su verdad, en su propósito. La misma María, su hermano murió, Jesús estaba lejos y ella tenía tanta fe en Jesús que le dice: Señor, si estuvieras aquí, mi hermano no hubiese muerto. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, en el versículo 32, dice la palabra: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es estar a los pies del Señor, también es manifestar nuestra fe, porque estamos confiando en Él y estamos poniendo nuestra fe en su palabra, en su verdad y en su propósito. No corramos a hacer cosas que las podemos tal vez hacer otro día, sino coloquemos nuestras prioridades para Jesús, para el Señor. Que mi prioridad sea Él cada mañana. Que nuestra prioridad esté en Él. Que sea tan necesario para nosotros estar a los pies de Jesús como el aire para respirar. Porque esa es la buena parte, la cual, dice el Señor, no le será quitada. Y lo dice ahí en el versículo 42 del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vayamos a los pies de Jesús en adoración y con fe, sabiendo que es necesario hacerlo para recibir la guía y el propósito en nuestro corazón. Cuando querramos adorar al Señor, postrémonos. A veces nos duele las rodillas, a veces nos duele la nuca porque no la agachamos. Y en la palabra dice que no seamos duros de cerviz, ni incircuncisos de corazón. Vayamos a Él, es la mejor parte y no nos la quitará nadie, porque ese tiempo de adoración a Jesús traerá un aumento en nuestra fe, la cual nos hará aún pasar por encima de las circunstancias. Amables televidentes, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Que Dios les bendiga.